El manejo diagnóstico de la afectación del nervio facial debe incluir una evaluación exhaustiva del paciente, mediante una amplia anamnesis y una adecuada exploración física, con la finalidad de identificar el grado, la localización y la posible causa de la lesión. La anamnesis es el primer paso para evaluar a un paciente con afectación del nervio facial, ya que la presencia de determinados síntomas relatados por el paciente puede ayudar a localizar topográficamente la lesión. Debe incluir antecedentes familiares, antecedentes personales e información relacionada con la enfermedad actual, como la forma de aparición de la lesión, ya sea esta traumática o idiopática, la presencia de fiebre o de otros síntomas sistémicos, la coincidencia con cuadros víricos, la forma de comienzo, ya sea aguda, subaguda o crónica, y la asociación de síntomas neurológicos deficitarios como la pérdida de la fuerza, alteraciones de la sensibilidad, alteraciones oculomotoras o disartria. También es importante tener en cuenta los síntomas otológicos como la cofosis, la otorrea, los acúfenos, la hipoacusia. También la asociación de enfermedades sistémicas que pueden predisponer a lesiones adquiridas del nervio facial, tales como la diabetes, la sarcoidosis, la meningitis y el embarazo. Por otro lado, la exploración física debe evaluar la función motora del nervio facial mediante la valoración de los movimientos de la musculatura de la mímica. Como se puede observar, elevar las cejas, fruncir la frente, cerrar los ojos, sonreír, enseñar los dientes o inflar las mejillas, lo cual sirve para el diagnóstico diferencial entre las parálisis faciales centrales y periféricas. Continuando, decimos que las fibras del motor branquial inervan la musculatura estriada de la mímica facial, del músculo del vientre posterior del digástrico, del músculo estiloioideo y en el oído medio el músculo del estribo. Por otro lado, el motor visceral inerva la glándula lacrimal, la glándula submandibular, la glándula sublingual y pequeñas glándulas salivares del dorso de la lengua. Además, inerva la mucosa nasal y el paladar duro y blando. Las fibras sensorial especial recogen el sentido del gusto de los 2/3 anteriores de la lengua, mientras que el sensorial general recoge la sensibilidad de la parte posterior del conducto auditivo externo, la concha auricular y la superficie externa de la membrana timpánica. Bueno, ahora vamos a realizar un breve recuento anatómico. El nervio facial es un nervio mixto y está compuesto por fibras víscero-eferentes especiales, branquiógenas, que son procedentes del núcleo motor del nervio facial, lo cual se puede observar en la imagen de un color amarillo. Las fibras víscero-eferentes generales parasimpáticas, procedentes del núcleo salivar superior, lo cual se puede observar el recorrido de un color rojo. También las fibras víscero-aferentes especiales, que terminan en el núcleo del tracto solitario, lo cual se observa de color verde, y finalmente las fibras somatoaferentes generales, que se observan de color azul. Bueno, de acuerdo a la etiología vamos a dividir en lesiones centrales y lesiones periféricas, como se puede observar. Las parálisis facial supranuclear y la parálisis facial nuclear requieren pruebas de neuroimagen, como es la tomografía computarizada y la resonancia magnética cerebral. Entre las principales causas de la parálisis facial supranuclear y nuclear destacan las enfermedades cerebrovasculares y las enfermedades tumorales. Por otro lado, las lesiones periféricas, es importante realizar una correcta anamnesis y la exploración física, debido a que éstas nos orientan a las pruebas complementarias necesarias. La parálisis facial infranuclear destaca por su buen pronóstico la parálisis idiopática de Bell, cuyo diagnóstico es clínico tras excluir otras causas de parálisis facial infranuclear unilateral de inicio agudo. La evaluación debe dirigirse hacia la exclusión de causas inflamatorias y de causas infecciosas. Bueno, ahora vamos a ver la clínica de cada una de ellas. La parálisis facial supranuclear, como se observa en la imagen, esta presenta una parálisis de la musculatura facial inferior contralateral a la lesión, más parecia del brazo ipsilateral al lado de la parálisis facial.
Por otro lado, la parálisis facial nuclear, como lo observan, esta parálisis presenta de toda la musculatura facial ipsilateral a la lesión más lesiones troncoencefálicas. La parálisis facial infranuclear se observa parálisis de toda la musculatura facial ipsilateral a la lesión. La parálisis idiopática o parálisis de Bell es la parálisis facial unilateral de inicio agudo y de causa desconocida. El neurinoma del acústico presenta una parálisis facial progresiva más hipoacusia, acúfenos y síntomas vestibulares. Por otro lado, la enfermedad de Lyme hay que tener en cuenta que estas se presentan en áreas endémicas y además tiene que tener síntomas gripales más parálisis facial de inicio agudo, como los se observa en la imagen. La sarcoidosis es otra enfermedad que se presenta con parálisis facial aguda o también crónica. El síndrome de Ramsay-Hunt es una parálisis facial aguda más dolor y aquí es característico la presencia de vesículas o lesiones cutáneas. Diagnóstico de nervio facial. Se refiere a la evaluación y análisis de la ubicación y función del nervio facial en el rostro. El nervio facial es responsable del control de los músculos faciales y juega un papel importante en la expresión facial y otras funciones relacionadas. La lesión del nervio facial puede provocar una parálisis facial que puede ser periférica o central. El topo diagnóstico del nervio facial puede ser realizado mediante diferentes tipos de estudios, como son la evaluación clínica, electrofisiología y estudios de imagen. En la sintomatología de la parálisis facial debemos tomar en cuenta síntomas característicos como son la pérdida de la motricidad voluntaria y refleja, el tono muscular abolido y alteración del trofismo muscular. Dentro de la evolución clínica encontramos alteraciones de la motricidad facial, alteraciones reflejas, alteraciones sensitivas y sensoriales y alteraciones vasomotrices y secretoras. Iniciamos con las alteraciones de la motricidad facial. En el paciente encontramos una inmovilidad facial en la mímica voluntaria, emotiva y refleja, una cara inexpresiva con frente lisa en el lado afectado, logoftalmos más ausencia del parpadeo, que puede ser un reflejo a lesiones de la córnea y de la conjuntiva, una epífora, que es el rebosamiento lagrimal, que va a ser positivo para la parálisis facial de Horner, un descenso en el extremo externo de la ceja y de la comisura labial. Síntomas o signos característicos como el signo de negro, que es un fenómeno clínico que se puede observar en caso de parálisis facial periférica. También signo de Pitres se observa cuando al intentar cerrar los ojos, el globo ocular del lado afectado se desvía hacia arriba debido a la debilidad de los músculos orbiculares alrededor del ojo. Y el signo de Bell, que es una debilidad súbita y temporal de los músculos en un lado de la cara, que va a ser el afectado. Esta condición puede afectar a los músculos faciales y hacer que un lado de la cara se vea caído o torcido. En las alteraciones reflejas encontramos parálisis orbiculares que imposibilita el cierre del párpado debido a la abolición de los reflejos como son el frontopalpebral de McCarthy, el reflejo cócleo-palpebral, el reflejo de guiño de amenaza, el reflejo óptico palpebral o deslumbramiento. También debemos valorar la parte inferolateral de la cara, las reacciones de las motrices normales desencadenadas por el cosquilleo de los labios y valoramos la pirámide nasal y el conducto auditivo externo. Con el reflejo nasofacial de Weil, al tocar la mucosa nasal, se produce un enrojecimiento de la cara y de la conjuntiva y un aumento del lacrimeo o epífora. Las alteraciones sensitivas y sensoriales que vamos a encontrar en el paciente son sensibilidad táctil, térmica y dolorosa a la piel, hipoestesia de la zona de Rising Hood en el zoster óptico, hipoestesia de los 2 tercios anteriores
de la lengua que va a ser provocada por la lesión de la cuerda del tímpano. Y en el 50% de los casos, el paciente refiere a una parestesia de la cara y dolor en el oído. Y el 20% presentan una sensación de anestesia en el lado afectado e insuficiencia respiratoria nasal de la fosa lesionada. Alteraciones de las vasomotoras y secretoras. Encontramos una rara sintomatología de enrojecimiento, hinchazón o elevación de la temperatura del lado afectado. Rara vez se ve una sequedad de la mucosa, pero sí encontramos una pérdida de la secreción submaxilar ipsilateral. Y en la secreción lagrimal encontramos normalmente una epífora por rebosamiento, lesión a nivel del ganglio geniculado o proximal, y en el peor de los pronósticos, el 90% presenta una degeneración grave y secuelas importantes. Con el diagnóstico topográfico, mediante la secreción lagrimal, vamos a evaluar lo que son la prueba de Schirmer, que va a ser la secreción lagrimal del lado paralizado en comparación con el otro lado, que no está afectado, y reflejo del músculo del estribo mediante técnica de impedanciometría, encontramos un cambio súbito relativo en el oído medio. Las cuerdas de tímpano deben ser también evaluadas, por eso vamos a anotar lo que son las gustometrías, el 2/3 anteriores de la lengua, si hay una reparación del gusto de buen pronóstico y va a proceder de una recuperación motora. Y una prueba de salivación provocada de BAL, que va a haber un descenso del flujo salival menor al 25% con respecto al lado sano, se va a considerar anormal. Actualmente esta prueba está en desuso. Valoramos también la exploración neurofisiológica mediante la electromiografía. Valoramos la parte motora, el reposo y las contracciones voluntarias. Uno de los inconvenientes es que la actividad espontánea de la fibrilación tarda entre 10 a 15 días en aparecer debido al bloqueo o la destrucción de los axones, y a los 3 o 4 meses, si presenta una reinervación de las fibras con potenciales de recuperación, el paciente va a presentar un pronóstico favorable. Un ejemplo de esto es de la electromiografía. Bueno, los valores normales de amplitud suelen ir entre 1 a 20 milivoltios para los nervios motores y entre 2 a 20 microvoltios para los nervios sensoriales. Una reducción del 80% en la amplitud en los resultados de la electromiografía podría indicar una disminución significativa en la función nerviosa, y la amplitud refiere a la altura de las ondas generadas en esta estimulación nerviosa, y una disminución del 80% generalmente sugiere un problema en la conducción nerviosa. Y la prueba de imagen está indicada cuando hay una recurrencia o una persistencia de la parálisis facial, únicamente en estos dos ámbitos. Para ello vamos a tener lo que son las tomografías de trayecto intrapetroso, el cual mostraría la pared ósea desde el segundo canal hasta el agujero del estilomastoideo, y también la resonancia nuclear en la región cisternal con un corte axial con protocolo de fiesta a la altura del piso superior del conducto auditivo interno, el cual mostraría el nervio facial desprovisto del hueso. Antes de hablar del primer segmento nerviofacial, tenemos que tener en cuenta que desde su origen hasta llegar a la cara, pues tiene un trayecto muy largo, el cual está dividido por diferentes segmentos, los cuales vamos a hablar posteriormente. Pero en lo que estaría la primera parte de su trayecto, pues esta es intracraneal o también denominado cisternal, el cual pues está comprendido desde el origen aparente del nervio facial y pues representa el trayecto de sus raíces por la fosa craneal posterior. Las raíces entonces van a alcanzar la porción petrosa del hueso temporal y pasan a través del conducto auditivo interno,
que aquí es en donde se ubica el segmento meatal. En sí, el segmento meatal está constituido por, o sea, está formado desde el conducto activo interno eh, hacia el fondo del mismo conducto, donde comienza el conducto del falopio, que básicamente este termina en el agujero estilomastoideo. Aquí el nervio carece de perineuro y epineuro, como ocurre también en el ángulo punto cerebeloso. Si esta parte del nervio se lesiona, el paciente va a experimentar lo que sería una parálisis de la mitad de la cara, una pérdida de la audición y también síntomas vestibulares. Por lo tanto, las pruebas que le tenemos que realizar, al paciente para esta porción, pues va a ser una audiometría de tonos puros, que básicamente también se denomina una audiometría tonal liminar, en donde se le coloca al paciente en una cabina insonorizada y básicamente se van a ver cuál es su respuesta a diferentes intensidades, que básicamente van a ir desde 125 a 8000 hercios, en donde primero se evalúa la vía aérea y posteriormente la vía ósea. También se tiene que hacer una audiometría verbal, en donde se va a valorar la inteligibilidad del paciente, que básicamente es su capacidad de entender lo que serían las palabras a diferentes intensidades, en donde, bueno, el resultado de las dos pruebas en estos pacientes, pues va a ser una hipoacusia neurosensorial y además de una pérdida, una falta de comprensión de las palabras, en donde ambos resultados deben ser simétricos y si no lo son, pues se debería hacer una evaluación retrococlear. Además de lo que sea la parte vestibular, se tienen que hacer dos pruebas en estos pacientes, en donde unas son las pruebas calóricas y la otra es la silla rotatoria, donde vamos a encontrar vértigo y también nistagmo. Aquí se puede determinar por qué existe una disfunción gustatoria de 1,1, pero existe una prueba más determinante, que es la de Schmier, la cual tendrá el resultado patológico. El procedimiento que vamos a realizar es que primero colocamos manualmente una tira de papel de filtro en el párpado inferior. Estas tiras presentan unas marcas milimétricas para medir el volumen lagrimal. Aquí el paciente debe mantener los ojos cerrados durante 5 minutos y después de esto se retira y se ve cuánta secreción lagrimal tiene. En este test tenemos valores normal, medio, moderado y severo. El valor normal es mayor a 15 milímetros. El medio es de 14 a 9 milímetros, el moderado de 8 a 4 milímetros y el severo es menor a 4 milímetros. Para que este resultado sea patológico, va a estar entre moderado y severo. ¿Qué pasa si sale con valores positivos? Se verá reflejado en el segmento meatal, en donde va a haber hipoacusia y síntomas vestibulares, ya que el nervio facial va a pasar posterior a la cóclea y anterior al vestíbulo, en donde vamos a obtener síntomas como la hipoacusia neurosensorial retrococlear y el vértigo periférico. Se realiza audiometría tonal, con ello se puede identificar si es neurosensorial. Existen indicadores que nos dicen si es retrococlear, como la curvatura. HINS es una herramienta diagnóstica aplicable para el síntoma vestibular agudo. Determina el vértigo periférico y el central y se compone de 3 maniobras exploratorias. Esta será el impulso oculocefálico, el nistagmo y el test de Skew. El vértigo periférico en el impulso oculocefálico va a ser anormal, en el nistagmo va a ser unidireccional y en el test de Skew va a ser normal. El vértigo periférico y la hipoacusia neurosensorial retrococlear serán indicadores de que están en la porción meatal. Segmento extratemporal. El nervio facial es un nervio mixto. Su recorrido puede ser dividido en tres segmentos: intracraneal, intratemporal y extratemporal. La porción extratemporal o segmento extratemporal se extiende en la región laterofaringea desde el foramen estilomastoideo hasta sus ramas terminales dentro de la parótida. En un adulto, esta porción tiene una longitud entre 20 a 30 milímetros, de los cuales alrededor de 10 milímetros se encuentran dentro de la celda parotidia. Van a estar alteradas la mímica facial y va a haber una parálisis total de la cara. Esto va a ser estudiado por las mímicas
las expresiones que una persona puede realizar y que con una parálisis total de la cara se va a identificar rápidamente el problema y identificamos también la parálisis facial. Es muy importante mencionar que la parálisis parcial de la mitad de la cara va a ser un síntoma de todas las áreas del nervio facial. Es por esto que debemos observar la clasificación de Houser-Bragman. Si en esta área extratemporal estamos diciendo que va a haber una parálisis total, es porque en la clasificación de Houser-Bragman va a estar indicada en el grado 6. Es decir, una parálisis completa. Esto quiere decir que en otras áreas va a estar en grado 5, 4, 3, 2 o 1, pero en el área en específico va a estar en el grado 6. Y esto va a ser determinante para saber si está en extratemporal. Segmento timpánico. Hiperacusia. Esta va a ser debido a que el músculo tensor del estribo no va a estar funcionando bien y por lo cual nos va a producir daño debido a las grandes intensidades que vamos a tener y cualquier sonido pequeño va a llegar a molestarnos. Esto se hace con el estudio principal reflejo estapedial. ¿Qué quiere decir esto? Que en donde vamos a observar todo el reflejo y su camino para demostrar que está positivo, presente o ausente. Aquí he puesto un ejemplo, porque puede ser el oído derecho en ausencia y el oído izquierdo en presencia, pero aquí está el oído derecho en ausencia y el oído izquierdo en presencia. Aquí podemos ver que en ICSI lateral, en esta parte, va a ser positivo. Y por eso también está con color verde. Y en contralateral, eso quiere decir que si mandamos el estímulo, va a llegar al lado izquierdo. El oído derecho, que está ICSI y contralateral ausente, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros hubiéramos mandado el estímulo contralateral al oído derecho, porque como lo hemos hecho, no llega. No se sabe por qué. Y en ICSI lateral tampoco llega. Si el problema estuviera aquí, uno de los dos sería positivo. Pero como podemos observar, el problema está en el nervio facial. Y es por eso que el reflejo estapedial para esta prueba es determinante. Porque si en esta está en ausencia, quiere decir que la lesión va a estar en esta área. Y más que todo porque vamos a descartar estos dos que van a ser el gustatorio y el salivatorio en completa disfunción. Y va a haber reflejo estapedial ausente. Eso quiere decir que va a estar aquí. Si el reflejo estapedial está en presencia, quiere decir que está arriba en el segmento laberíntico. Bueno, entonces haciendo un leve recuento anatómico, recordando que en la porción timpánica se formó un codo que iba hacia abajo, es aquí en donde inicia la porción mastoidea. En la parte final del codo del canal facial, el cual se torna vertical y finaliza en el foramen estilo mastoideo, es en donde este va a emerger hacia la parte exterior del cráneo. Una vez mencionado esto de la anatomía, para continuar con el topodiagnóstico de la porción mastoidea, debemos saber que las patologías que destacan aquí son los trastornos gustativos
y de flujo salival. Para evaluar estos desórdenes nos vamos a basar en dos pruebas. Por un lado está la gustometría y la cialometría. En la gustometría se va a evidenciar la ausencia del reflejo facial e identificación de los sabores, que se van a evaluar solo 3 de estos: el dulce, el salado y el ácido. Esta prueba se realiza colocando cantidades notorias de estos sabores y entre medio de cada uno vamos a limpiar la boca con un poco de agua. Va a salir negativo en los 3, en el reflejo y en la identificación de estos sabores. En cuanto a la cialometría, esta se va a estudiar la cantidad y la composición de la saliva que va a ser secretada por la glándula. Es importante para el diagnóstico y tratamiento de los trastornos de flujo salival. En el caso de tener alguna alteración en esta área, sus valores serán muy bajos. Es decir, en la prueba de velocidad del flujo salival, en la que es no estimulada, sus valores serán menores a 0.1 milímetros en 1 minuto o 1.5 milímetros en 15 minutos. Mientras que si la prueba es una prueba de velocidad de flujo salival estimulada, sus valores serán menores a 0.7 milímetros en 1 minuto o 3.5 milímetros en 5 minutos. ¿Cómo realizamos la cialometría no estimulada? Bueno, esta la hacemos con el paciente erguido, totalmente sentado derecho, con la cabeza un poco inclinada hacia adelante y sin recibir ningún tipo de estímulo, es decir, sin masticar ni comer nada. Y este se va a recolectar en una taza o embudo que obviamente está milimetrado durante 15 minutos. Mientras que la cialometría estimulada, el paciente va a masticar un pedazo de parafina hasta que este se ponga blando, y antes de que el paciente quiera tragar su primera porción de saliva, se empieza a cronometrar el tiempo. Como este es estimulado, es decir, va a haber más producción de saliva, este se mide tan solo en 5 minutos y por eso sus valores diagnósticos también cambian.